Y ahorita mencioné a un personaje muy importante en esta historia, que fue el doctor Hugo López-Gatell. Si ustedes vieron en todas las notas, ¿alguien sabe cuál es el puesto de Hugo López-Gatell? ¿O cuál fue el puesto de Hugo López-Gatell en ese entonces? Surprise. Todo el mundo creía que era el secretario. No, él es el subsecretario de salud. Subsecretario de prevención de la salud. O sea, no solamente no es secretario, sino que es subsecretario de una de las diferentes subsecretarías de la Secretaría de Salud. El secretario de salud, ¿quién era? ¿Alguien se acuerda? Jorge Alcocer Varela se llamaba. Es un señor muy grande que cuando aparecía en público solo iba a hacer acto de presencia porque se hablaba, entonces nosotros vamos a administrar. Dice, señor, ¿se va a morir aquí? Le da COVID, se nos muere. Pero como López-Gatell, ustedes a lo mejor lo escucharon, era muy bueno hablando, tenía presencia, sabía explicar muy bien las cosas, pues dijeron, pues lánzate, ¿no? Hasta club de fans tuvo, le llevaron mañanitas y mariachis, porque algunos decían, es que está bien guapo López-Gatell. Y es que, oye, pues verlo diario y tan inteligente, dices, después de 7 meses, dices, pues me cae bien, ¿no? Está padre. La politización de la ciencia. ¿Qué pasa cuando los temas científicos entran a esa letrina llamada política? Ojo, disclaimer, yo creo que todo es política, solo que no hay que ser tan evidentes, ¿no? O sea, todo es política. Las vacunas son políticas, la política pública, salud pública es política, pero hay veces que eso se lleva al extremo, ¿no? Lili Téllez. ¿Alguien ubica a Lili Téllez o sabe quién es Lili Téllez? Ella actualmente creo que es senadora del PAN, famosa por estar en contra de las calacas chidas en el Senado y rezar un rosario en contra de esa lona que decía, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador en el Senado. Bueno, esta mujer, en ese entonces, cuando finalmente dijeron, ya vienen las vacunas, y yo, a huevo, o sea, ya tan rápido, increíble, yo fascinado, es como, dije, ¿cómo le habrán hecho para desarrollar una vacuna en tan poco tiempo? Yo estaba genuinamente emocionado, dije, espero toda la gente esté exactamente igual de emocionada que yo porque ya viene la vacuna. Pero entonces a ella se le ocurre, no sé en qué momento, decir, pues claro, van a traer la Sputnik 5 porque es la más barata. Es patito, esa y las chinas. Es patito. La OMS ni siquiera la ha aprobado. Bastó con ese comentario para sembrar una nueva rama en el discurso político que es vacunas. Las vacunas en ese momento se volvieron un tema político. Biden va a comprar Pfizer y Moderna. Cállate, traidor. Y la vacuna Sputnik atrás con la hoz del comunismo, ¿no? Es como, oye, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? O sea, una vacuna desarrollada en un país que según es socialista, ¿es diferente? ¿O creen que es diferente? ¿Creen que tenga algo que ver de qué país venga esa vacuna? Esa es una pregunta interesante, porque hay mucho prejuicio alrededor de dónde viene, pero eso es propaganda a final de cuentas. Si algo viene de China, ¿cómo es? ¿De buena calidad o mala? Si algo viene de Alemania, ¿es bueno o malo? Si la FDA lo aprueba, ¿es bueno o malo? Si Rusia lo aprueba, pero la FDA no, ¿es bueno o malo? Ahí está. La propaganda funciona. Es propaganda occidental versus oriental. ¡Qué casualidad! Y esto pueden investigarlo, es información pública. De hecho, la embajada rusa hasta se metió al quite con el tema de las vacunas. Pero qué casualidad que las vacunas que la OMS no aprobó de volada fueron solamente las que venían de Rusia, las que venían de Cuba y las que venían de China. No, es que no siguen los mismos métodos de seguridad y que los ensayos clínicos fase 3 y... ¿Seguros? O sea, Pfizer tampoco tenía los ensayos clínicos fase 3, todos los resultados ya en la mano. Tenía preliminares, por supuesto, pero no los tenía completos y a ellos sí se la autorizaron. Pero nadie mencionó que Pfizer no tenía los resultados de los ensayos clínicos fase 3. ¿Por qué entonces empezamos a hablar de que el Sputnik 5 trae algo mal? Porque... Y podemos meternos a investigar y tal vez sí. Se aprobó en tiempo récord. A lo mejor fue porque Putin quería decir, yo la saqué primero, como ven. Pero sería meternos a un tema que donde vamos es un pozo sin fondo. Es como vamos a ir buscando y a ver quién tiene la razón. En otros tiempos, insisto, este discurso sería interesante. Una labor periodística muy interesante. Pero hay gente muriéndose en las calles.
Nos urge una vacuna. Rusia, un país, dice que pasó por su comité de seguridad y su comité científico esa vacuna y dice, funciona y es segura. ¿La quieres? Aquí está. ¿La toman o no la toman? ¿O se van a esperar a ver si la FDA o la EMA también la autorizan? Bueno, hay algunos países que dijeron, no, yo no la tomo. ¿Quiénes fueron? Los que tenían a Moderna, a AstraZeneca y a Pfizer trabajando en sus propias vacunas y que ya tenían aseguradas millones de dosis. ¿Quiénes tomaron esa vacuna? Aquellos países que no podían pagar la vacuna Pfizer, la vacuna Moderna y todo eso, ¿no? Entre ellos también estuvo México, aunque eso fue más una labor diplomática, más allá de que no hubiera recursos. Es como de, nos llevamos bien con todos, pues tráiganos todas las vacunas que hagan. Confío en ustedes, son mis amigos, ¿por qué me mentirían? Y aquí es donde empieza esa hermosa carrera. México adquirirá 10 millones de vacunas chinas de Sinovac. Serán para maestros. Las vacunas constan de 2 dosis y serán aplicadas a profesores para el regreso a clases. Imagen de la abuelita. Y ojo, y a AMLO viendo a la abuelita. Esto es importante. Son 5 las vacunas que ya cuentan con luz verde para su utilización. Autorizan uso de emergencia de vacunas CanSino y Sinovac contra COVID-19, confirma López-Gatell. ¿Por qué dicen confirma López-Gatell? No Secretaría de Salud, López-Gatell. Y su foto ahí además, ¿no? ¿Por qué no ponen la portada del, no sé, de la autorización o una imagen de stock de aprobado, ¿no? Atención, el primer embarque de la dosis de la vacuna china contra el coronavirus llegó a México esta mañana. Llegan 200,000 vacunas chinas, Sinovac, a México. Se esperan 10 millones más. ¿Por qué chinas en mayúscula? Ojo, ¿no? Hashtag ojo, ¿no? Estas vacunas se han exportado a 22 países como México, Argentina, Brasil, entre otros. China admite que la efectividad de sus vacunas no es alta. Así planean mejorarlas. Mejorarlas. ¿Qué se mejora? ¿Algo que está bien o algo que está mal? Algo que está mal, o si se ven muy optimistas, algo que puede ser mejor. Pero ya dijeron que la efectividad no es alta, entonces debe de ser baja y eso es malo, ¿no? ¿Alguien se acuerda de cuál era la efectividad de la vacuna Sinovac? Por ahí lo tendrán en su galería de recuerdos. 51% para enfermedades, para síntomas. O sea, para enfermedad sintomática, para que te den síntomas. 51%. ¿Alguien sabe cuál es el mínimo indispensable que dice la OMS y algunas agencias regulatorias para autorización por uso de emergencia? Es decir, si tu vacuna cumple con este mínimo, la puedes autorizar para uso de emergencia. No lo saben porque jamás lo dijeron en los medios y es 50%. Para enfermedad sintomática, 90% para enfermedad grave. La vacuna de Sinovac tenía un 100% contra enfermedad grave, 51% contra sintomática. Es decir, muy probablemente si te la pones te van a dar síntomas, pero de que te vas a poner grave, no. ¿Cuándo ustedes escucharon que el mínimo para las vacunas era 50% para autorización de uso de emergencia? ¿Por qué demonios? Es que la AstraZeneca tiene 75 y la Pfizer 90. Y se está muriendo la gente, güey. Ve y ponte la pinche vacuna, aunque sea de 75%. El mínimo es 50. ¿Por qué estamos discutiendo por si es 25, si es 53, si es 80? Si el mínimo es 50, ¿están de acuerdo que toda esa discusión de cuál es mejor y más efectiva sale sobrando? Pero pasó algo muy interesante, probablemente se acuerdan, este es mi momento favorito, yo creo. La convocatoria era para vacunar a los 18 a 29 de la alcaldía Xochimilco, pero muchas más personas, 32,000 de más, para ser exactos, se presentaron en esa alcaldía porque querían recibir la vacuna Pfizer, que era la primera vez que se aplicaba en la ciudad desde hace 5 semanas y que además es una de las vacunas aceptadas en otros países. Ahí estuvo Elizabeth Mávil y pudo ver lo que ocurrió. Identificación y documentación en mano, por favor, para agilizar su registro. Avancemos, están por llegar. Muchas personas pasaron las primeras horas de este lunes afuera del Deportivo Xochimilco con la esperanza de recibir la vacuna Pfizer que se acabó desde el domingo. Todavía hay gente que se ha quedado a dormir, más de 1,000 personas. Se está aplicando la Sinovac, Pfizer, se nos acabó el día de ayer. Muchas gracias. Está muy mal. Qué mala onda que se haya acabado tan rápido. Ya desgraciadamente pues se acabó la que se podría decir que es la efectiva, pero pues ni modo.
El fin de semana, tratar de conseguir la vacuna Pfizer derivó en que en el Deportivo hubiera múltiples filas, confusión, empujones, enfrentamientos verbales y desorganización. No se desformen. Segunda dosis de Pfizer ya está agotada. Este lunes mucha gente llegó con cita para recibir segunda dosis de Pfizer. También les avisaron que la vacuna se agotó. Avanzamos rápido, no corremos. Gracias. Nos hablaron del Locatel, pero no la hay. ¿Qué hacemos? Entonces no sabemos a dónde acudir. Que hasta que haga la vacuna de Pfizer en alguna otra alcaldía. Mientras no nos podemos vacunar. A otros no les importa la marca de la vacuna, sino estar protegidos. O sea, simplemente quiero mi vacuna y ya está. Me da igual qué vacuna sea. Kibok no vive en Xochimilco, pero llegó de la alcaldía Gustavo Amadero para recibir la dosis. Abandonó la fila de vacunación, pues dice que buscaba Pfizer. Pues fatal, porque yo estoy consiguiendo la Pfizer porque voy a salir del país. Vine hasta acá porque pensé que iba a haber Pfizer y pues me voy con esta noticia. En redes sociales, el gobierno de la Ciudad de México pidió a la población que no pudo vacunarse con segunda dosis de Pfizer llamar a Locatel y reagendar su cita. Y la jefa de gobierno le envió nuevamente este mensaje a los jóvenes capitalinos. Hay esta idea de que la vacuna Pfizer es mejor que todas las demás. Todas las vacunas son buenas y decirle a todos los jóvenes que todos van a ser vacunados. ¿Se acuerdan de ese hermoso momento de la vida pública mexicana? Había gente ahí que no había sido vacunada antes. ¿Ustedes creen que alguien se pudo haber contagiado ahí? O sea, vieron el tumulto. ¿Quién me asegura que nadie de los que fue ahí se murió, que no se murió? O sea, que todos los que fueron ahí, si alguien se contagió, la libró bien. ¿Están de acuerdo que si le buscamos, posiblemente alguien de los que está ahí se contagió de COVID y falleció a los pocos días, semanas? ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que dice, me van a poner la Sinovac. No, te están poniendo Pfizer en Xochimilco, yo voy hasta Xochimilco para ponerme la Pfizer. Había mucha gente también que iba por su segunda dosis para el refuerzo y tampoco la alcanzó. Entonces, esos son menos probables que algo les haya pasado, pero si le buscamos, a lo mejor encontramos a alguien que lo intubaron porque no tenía los suficientes anticuerpos ni la respuesta inmune lo suficientemente alta, o a lo mejor era alguien con deficiencias en el sistema inmune, no lo sé. El punto es que eso no era necesario. ¿Están de acuerdo? La jefa de gobierno, en aquel entonces, dijo, todas las vacunas son buenas. Está bien. Pero ¿qué hubo además de una conferencia de prensa diciendo todas las vacunas son buenas para difundir esta información que les acabo de dar? Insisto, ¿quién demonios sabía que el mínimo aceptable era 50%? Ese es un dato interesante, ¿no? Un dato importante que yo creo que si yo hubiera sido el encargado, yo lo hubiera puesto así en todas las pantallas de televisión nacionales, como es 50%, vacúnate ya, ¿no? Pero no. Entonces, caos, amarillismo, desinformación y muerte. ¿Por qué? Porque se entorpecen los esfuerzos de salud pública. Aquí pues se dio este caos. No sé si vieron lo que sucedió en otros países. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, en donde tienen más tiempo para preocuparse por tonterías, salieron a marchar en contra del cubrebocas y en contra de la vacuna. Al primer ministro de Canadá, a Justin, hicieron que se metiera a un búnker en su casa porque llegaron traileros así para decir, no nos vamos a vacunar y no nos vas a obligar a ponernos un cubrebocas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú dices, ¿es obligatorio usar cubrebocas? Estás metiendo temas políticos ahí. Y estás metiéndote con cosas más complicadas que solamente una indicación. Porque ya se meten temas de libertades, de la autonomía, ¿por qué me vas a decir qué tengo que hacer? ¿Cómo es que me vas a obligar? Y algunos países incluso empezaron a arrestar gente en la calle si salían cuando les decían que no tuvieran que salir. Aquí no lo quisieron hacer. Y mucha gente estuvo en contra. Dijeron, deberían de obligar a todos a usar cubrebocas. ¿Seguros?
¿Seguros que esa era la buena idea? Porque si empiezas a obligarlo, en primera tienes que tener gente que se asegure que eso se va a cumplir. Tú vas a asegurarte que esa persona va a tratar a las personas con cariño, con amor. Señor, por favor, póngase el cubrebocas o lo voy a tener que multar, exacto, póngasela ya, por favor. O van a llegar y lo van a agarrar y lo van a meter a la patrulla. Y es como si hacen eso, no están favoreciendo el contacto. O sea, ¿cómo van a asegurarse que todo el mundo lo utilice si es obligatorio? En otros países, pues sí lo hicieron. Y fue donde usualmente hubo más de estas marchas. En Francia fue un caos porque todo el partido de oposición fue como de, ¿saben qué? Están atentando contra la libertad, vamos a salir en contra, y hicieron marchas. O sea, fue un caos absoluto. ¿Por qué? Porque la vacuna se volvió un tema político. Ya no se trata de la vacuna, olvídense de eso, olvídense de salvar vidas. Se trata de decir que los maestros van a recibir la vacuna CanSino del 15 al 20 de abril porque los quiero obligar a dar clases. Y ellos van a estar con los niños. ¿Se acuerdan la discordia que hubo por la vacunación de niños? ¿Por qué? Porque los niños iban a ser los últimos en ser vacunados. Y algunos incluso iban a regresar a clases antes de ser vacunados. Y dijeron, con que vacunen a los maestros, los niños van a estar bien. Porque se infiere que los adultos en su casa también ya están vacunados. ¿Por qué los niños no recibieron la vacuna primero? Pues, es que, bueno, pienso yo que no era prioridad porque se buscaba primero vacunar a personas que sirvieran de algo, ¿no? O sea, que se puede sacar provecho como doctores, maestros, personas en el servicio. A la fuerza trabajadora, ¿no? Los que mueven. Ok. Es una hipótesis interesante. ¿Alguna otra suposición? Ajá. Y los niños no representaban una población de riesgo. Exacto. Los niños no eran población de riesgo para COVID. Si el niño se enfermaba, a lo mucho no iba a clases. Así que tú dijeras, le fue mal, una fiebre, tosecita, pobrecito, lo apapachas, ya se sanó. La vacuna fue para las personas vulnerables, personas con enfermedades crónicas, personas adultas mayores. Encuentra un niño adulto mayor y con enfermedades crónicas, sí las hay, por supuesto. Hay niños con enfermedades del sistema inmunológico y enfermedades crónicas raros, pero lo puede haber. Esos sí estaban en la lista de gente que se podía vacunar, pero los niños no se iban a enfermar. O sea, y si se enfermaban no era grave. Y en un momento en donde no hay vacunas, en todo el, no sé si recordarán, pero no había vacunas en el mundo. ¿Por qué? Porque muchos países acapararon absolutamente todas las dosis y algunos se creyeron esta idea de que no hay que comprarle a los que sí tienen porque son chinas y están mal hechas, y había muchos países que no tenían con qué, o sea, que estaban haciendo fila para poder recibir vacunas. Imagínate que tú dices, ay, pues yo sí puedo, iba a vacunar a alguien que no lo necesita. ¿Por qué no? Que se mueran los de otros países. No hay bronca. ¿Qué fue lo que hicieron en Estados Unidos? En Estados Unidos vacunaron a todos los niños también. Y obviamente aquí dijeron, ¿y por qué en Estados Unidos sí y aquí no? No son los mismos países, no es la misma situación, contexto social y político. Y una de las que pusieron la joya de la corona fue esta hermosura. Pese a advertencias de riesgo, AMLO, no el presidente. Insisto, este detalle, por favor, véanlo en cada noticia. ¿A quién están nombrando? No dicen a presidencia, no dicen Secretaría de Salud. AMLO. Particulares, dicen nombres. ¿Para qué? Para que eso sea como un detonante de, el presidente. Y obviamente saben que en ese entonces AMLO pues era, y sigue siendo todavía, pues alguien que si tú lo mencionas puedes hacer que una comida familiar termine destruida. Entonces, AMLO ordenó así, inmunizar a 3 millones de niños con la vacuna cubana. Ni siquiera se molestaron en decir el nombre de la vacuna. Me vale madre cómo se llama la vacuna. Es cubana, entonces así se llama, como la torta. Si la torta cubana es la vacuna cubana. Ha apostado por la vacuna cubana contra la COVID-19 llamada Abdala. Bueno, ahí sí lo dijeron, ¿no? Pero pues ahí nadie lo lee. Se trata de un antídoto, ¿ok?, que ni siquiera ha sido oficialmente aprobado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué la OMS creen que no aprobó la vacuna cubana? Para aprobar una vacuna se requieren datos. ¿Cuántos datos creen que puede sacar el gobierno cubano de su vacuna que nadie quiere? Pues solamente los de la isla de Cuba. ¿Son suficientes datos para decirle, oye, OMS, autorízame, por favor, la vacuna de uso? No, obviamente no se la van a autorizar porque nadie la compra, no tienen dónde probar y obtener esa data.
pero ellos la probaron en su gente, funcionó y es como de para mi gente está bien y estos son el porcentaje de seguridad. ¿Quién se la va a comprar? México, Venezuela, Pakistán, creo que fue otro país que sí la compró. Y gracias a esos datos, después publicaron los ensayos clínicos, resultados de ensayos clínicos fase 3, donde demostraron que esa vacuna sí es eficaz contra la COVID-19 sintomática y formas moderadas o graves de la enfermedad. Pero eso tiene fecha del 19 de mayo del 2023. Entonces imagínate cuánto tiempo tuvo que pasar para que pudieran recibir la autorización de uso de emergencia. Pero por lo menos ellos hicieron una vacuna y la aplicaron a su población. ¿Crees que Cuba va a tener para comprar lotes de Pfizer, de Moderna? Pues no, ¿qué va a hacer? Imagínense si Cuba no tuviera una industria biotecnológica. ¿Qué iba a hacer? ¿Embargado? ¿Pobre? ¿Qué? Pues iba a morir la gente. Y entonces, insisto, tema político. Que no haya acaparamiento en las vacunas, que haya un principio de igualdad, dijo AMLO. Cuando no saben lo que es libre mercado y la ley de oferta y demanda, a mí también me pasaba que me levantaba tarde y ya no había desayuno. Típica familia corrupta, neoliberal, acaparadora de desayunos que me dejaban sin comer. Güey, las vacunas ahí están, el chiste es pagarlas. Esta transformación de cuarta, todo aquí es regalado. Se llama previsión, no acaparamiento, cosa que usted y todos los ineptos de la 4T no hacen. ¿Se acuerdan de cuando hablar de algo era, híjole, pues ahorita ya bajó un poquitito, pero antes era, no saben cuántas conversaciones, cuántas comidas familiares disfruté así como, a ver, ya véngase para acá, vamos a hablar. Pero entonces es como de, hey, pues si ellos están diciendo eso, por algo ha de ser, ¿no? A lo mejor tienen razón, a lo mejor es por ineptos. Pero entonces revisas un documento que publicaron en la BBC. La distribución desigual de vacunas entre países ricos y pobres significará que el virus continuará propagándose y mutando. Obviamente, todo Estados Unidos está vacunado. ¡Qué bueno! Hay gente que viene de otros países en donde hay gente sin vacunarse. Y entonces va a llegar aquí y el virus se va a enfrentar con gente vacunada, no vacunada, y esa transmisión hará que salgan nuevas cepas. ¿Se acuerdan? Que llegó Delta, llegó Omicron, llegó el perro del infierno, llegó no sé cuántos monstruos llegaron después de las variantes y subvariantes del COVID. Eso fue después de la vacunación. ¿Por qué habrá sido? Porque hubo acaparamiento. Y aunque en algunos lugares había precisamente ya toda la población vacunada, muchos países, especialmente en América Latina y en otros lugares, había, pues obviamente, muchas personas sin vacunar y ahí seguía habiendo transmisión activa del virus. Entonces le dio rienda suelta para que mutara y bastara con que una sola persona de esas fuera a un país donde había gente vacunada para iniciar una nueva oleada con una nueva ola que dice, mira, ya entrené para evitar la vacuna Pfizer, vamos ahora sí con todos, ¿no? Ya, denme las vacunas que quieran, ya no me dan nada. Estados Unidos y Canadá compraron dosis suficientes, ojo con este dato, para vacunar a toda su población varias veces, no una, varias. Pues, oye, ¿qué tal si en una de esas se me caen? Pues no, hay que comprar, por lo menos para vacunar, se estimó que 2 o 3 veces a su población del país. ¿Qué creen que les pasó a esas vacunas que no se usaron? Se destruyeron. No se pueden donar, no se pueden regalar. De aquí en lo que llega la vacuna de RNA mensajero ya se degradó. Entonces, pues, ¿para qué vamos a gastar en eso? Mejor destrúyanlas. Entonces, esas vacunas que se acapararon, literalmente como algunas fresas que a veces uno compra, es como, ay, qué bonito, las guardas en el refri, se echan a perder y luego al bote de basura. Así con las vacunas, ¿no? Nada más al refri y después de eso, a destrucción. Pero, a ver, aguanten un momento. Esta es una clase de ética y de ciencia, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando de temas científicos? Porque eso es lo que pasa cuando politizamos la ciencia. Nos podemos ir a un montón de temas y que la geopolítica global y que la OMS no autoriza porque Rusia, porque China, porque no sé qué. ¿Y las vacunas? ¿Alguien recuerda en qué momento dejé de hablar de la efectividad de las vacunas? Hace un montón. Y estamos aquí de nomás, sí es cierto, es que... Y si les aseguro que si quisieran armar una mesa de debate se pondría bien buena, ¿no? Como de, a ver, vamos a ver, ¿un país pobre merece ser vacunado o no? Y a ver, órale, vamos a ver aquí. Por eso es que la ciencia jamás, cuando hay una crisis de salud pública o estén comunicando, la política la tienen que así rodear con mucho cuidado porque si la tocan, ya, la gente deja de escucharlos y se empieza a meter a temas que ni al caso.
como lo acabamos de hacer ahorita. Es muy fácil perderse y es divertido incluso. Pero a ver entonces, ¿qué sí tenemos que hacer?